vamos a pedirle a Dios su dirección en esta hora. Quizá vamos a poner por ahí la presentación para que nos dirija al estudiar su palabra. Pero yo quiero que usted lo haga con una actitud de mucha fe. Voy a hacer una pequeña pausa. Hace 2 años que estuvimos por acá, que estamos haciendo la campaña. Yo recuerdo que yo estaba allá abajo, estaba con uno de los, creo que unos diáconos compartiendo ahí abajo, y se acercó un vecino, y ese vecino nos dice: hermanos, tengo un problema con ustedes, y es que el ruido que ustedes están haciendo me está afectando. Yo no sé si todavía tienen ese problema, pero en esa oportunidad se nos acercó un vecino porque como que le llevaba mucho ruido de ahí, y entonces decía: necesitamos hacer algo, bajar un poquito por lo menos el volumen. Y eso me recordó también una historia que había escuchado en una oportunidad en una iglesia como esta, donde se acostumbra a adorar, se acostumbra a cantar, se acostumbra la gente a acercarse, a agradecerle al Señor. Pues una iglesia que celebraba eso y le daba agradecimiento a Dios por todo lo que habían hecho. Así que cerca de esa iglesia construyeron un bar. ¿Se imaginan? A la par prácticamente de la iglesia pusieron un bar. Y ahora el tema era un poco complicado, porque cuando estaban en el servicio, aquí hacen los servicios los martes, en otra iglesia los miércoles, cuando estaban haciendo el servicio, el ruido del bar afectaba a la iglesia. Y entonces los hermanos de la iglesia comenzaron a decir: pastor, necesitamos hacer algo, necesitamos que usted vaya a hable con el dueño del bar, por lo menos para que en el tiempo del culto quite la música, ¿verdad? Y entonces ahí sonando la música dominicana ahí a todo full, porque el dominicano por aquí, muchos dominicanos, ¿verdad? Y aquel merengue sonando, y aquí no hay. Entonces la iglesia ya estaba, y sobre todo que había hermanitos que estaban recién bautizados, ¿verdad? Que de pronto sonaba la música y ya los hermanitos estaban así con el piecito golpeando, ¿verdad? El piecito, sintiendo ya el sabor dominicano. Entonces tenía que hacer algo. El pastor tenía que hacer algo, así que el pastor se fue muy respetuosamente, como todos los pastores, a hablar con el dueño del bar. Y dice: señor, dice que estamos teniendo un problema. Y el señor del bar, ustedes se creen que dijo: yo no hay problema. Lo que va a tener que hacer es poner un tipo de ventanas diferentes. Yo aquí este es mi bar, yo estoy pagando, acabo de construirlo y estoy haciendo un ambiente para que la gente venga. Y entonces el señor, el pastor, se fue decepcionado porque esperaba tener algún tipo de acuerdo y no se pudo lograr. Así que entonces llegó donde estaba la congregación y le dice a la congregación: hermanos, tenemos que hacer algo, tenemos que orar, que algo pasa, que Dios intervenga para que ese bar deje de funcionar. Necesitamos orar, necesitamos clamarle al Señor. Así que dijo el pastor: vamos a hacer la próxima semana una semana específicamente de oración para pedirle al Señor que algo pase. Y mire, la iglesia dijo: amén, ¿verdad? Amén, vamos todos a orar. La primera noche se acercó a la gente, comenzaron a orar, comenzaron a pedirle a Dios. Y nomás en la primera noche, ¿saben qué pasó? Cayó un rayo en el bar, lo prendió, lo quemó, así como la señora que se quedó sorprendida ahí. Sí, se quemó el bar, así hizo el dueño del bar. Cuando el dueño del bar se dio cuenta, de lo que estaba ocurriendo, creo que por aquí, ¿verdad? Por la cámara, se acercó a la iglesia y le dijo al pastor: pastor, vean ustedes lo que le hicieron. Así que comenzaron a discutir y el dueño del bar le dijo: le voy a poner a usted una demanda por haber hecho eso. Y se fue, ¿verdad? Se fue por aquí y puso la demanda. Así que le aceptaron la demanda. Y ahí en el juicio estaba el pastor y estaba así el dueño del bar. Y comenzaron a discutir el pastor y el juez y dijo: bueno, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Y entonces el juez comienza a leer y dice: aquí tenemos una situación bien particular. A ver, cuéntenos, pastor. Este hombre está diciendo que usted puso a la congregación a orar y que por culpa suya cayó fuego del cielo. Y entonces el pastor se le quedó viendo al juez y dijo: pues es que, honestamente, nosotros estamos orando, pero jamás pensé que eso iba a pasar. Y el juez se raspó la cabeza y dice: pues qué extraño, hoy soy un día
bien complicado, bien confundido. Aquí tengo a un hombre que dice que es ateo, que dice que no cree en Dios, que les hace romper de la iglesia, que dice que el fuego cayó porque ustedes estaban orando. Y tengo un pastor que se dedica a eso y que no tiene fe, que no cree que Dios fue el que hizo caer fuego del cielo. Hay gente que se acerca a Dios con la actitud incorrecta. Por eso ahora que vamos a hablar, yo quiero pedirle a usted que se acerque a Dios con una actitud correcta. Cuando usted presenta sus peticiones, sus cargas, Dios le va a escuchar. Tal vez no en su tiempo, pero sí en el tiempo de Dios. Porque Dios siempre tiene el control. Así que si usted hoy está pasando una situación particular, un dolor físico, posiblemente tal vez alguna enfermedad, tal vez algún dolor que no se ve, esos dolores del alma, alguna depresión, alguna ansiedad, algo que de pronto a usted le esté perturbando, hoy usted puede acercarse confiadamente a ese Dios maravilloso que tiene cuidado de usted. Crea, Dios tiene cuidado. Vamos a orar. Eterno y buen Dios, te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú todo lo tienes bajo control. A veces no entendemos, Señor, lo que ocurre en nuestras vidas, pero ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Pedimos ahora que al estudiar tu palabra, tú puedas hablarnos, hablar a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Que salgamos de este lugar con una actitud diferente, Señor. Y que tú puedas, Señor, hacer siempre tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien. Ustedes me dirán qué es lo que está allí. Para la gente tal vez en algún momento ha escuchado. Usualmente tenemos un programa radial los días jueves. Si usted quisiera acompañarme allí, en algún momento se puede nada más tomar una foto de eso, ¿verdad? Usted le pone su teléfono allí y ahí lo va a llevar al canal de YouTube. Y ahí en el canal de YouTube usted va a poder también disfrutar por acá de los episodios que tenemos de un programa que se llama Conectados. Ese programa Conectados es un tema, se transmite en una emisora radial en Costa Rica. Hay varias emisoras radiales, pero lo estamos haciendo a través también de la tecnología, como ustedes que transmiten en el Facebook. Lo hacemos por Facebook, lo hacemos por YouTube, así que ustedes pueden ver ahí, le dan clic y ahí los lleva al canal de YouTube. Y por supuesto, lo más importante, usted ahí se va a suscribir para que le lleguen ahí todas las notificaciones de tantos videos que tenemos. Ahí está incluso los de las campañas que tuvimos por acá hace algún tiempo atrás. Bien, listo. Si alguien no pudo, ahora me dice, con mucho gusto yo le comparto para que lo pueda hacer. Vamos a avanzar, vamos a ver si esto nos sirve. ¿Eso servirá? Ok, listo. Entonces soy yo, son ustedes. Bien, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y nos vamos a enfocar específicamente en la familia, en una dinámica que ocurrió, una historia que ocurrió allí en tiempos bíblicos y que hoy vamos a sacar un gran aprendizaje. Y cuando estaba preparando este tema, escuché también una historia paralela que me puso mucho a reflexionar. Denme clic, por favor. Y eso fue en el año 1914. Ahí le puedo... ¿Sí sirve? No sirve, espera. Denle clic ahí, no importa. Ahí usted clic ahí. En el año 1914, posiblemente tal vez usted ha escuchado esta historia de un transbordador. De hecho, era un barco británico, era un barco explorador. ¿Se imaginan ustedes en aquellas condiciones del año 1914? Este barco explorador británico llamado el Ernest Shackleton emprendió un viaje en una expedición que para aquella época era algo bien complicado. Lo que querían era cruzar la Antártida. ¿Se imaginan ustedes las condiciones climáticas con las que este barco se iba a topar en aquella oportunidad? Estamos hablando del año 1914. Obviamente no existía la tecnología que hoy tienen muchos barcos que rompen hielo, ¿cierto? Este barco británico lo que quería era hacer una expedición. Su reto era cruzar la Antártida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Este barco también, el nombre era el Endurance. Ese era el nombre de este barco.
un nombre que significa como poderoso, ¿verdad? Como fuerte, algo, como que refleja algo que tiene mucho poder. Y cuando ese barco iba atravesando, de pronto el capitán comenzó a sentir algo. El barco como que se quedó estancado. El barco no estaba avanzando. Por supuesto que toda la tripulación llegó como ya a un estado de ansiedad, que veían que el barco no quería avanzar. Por más que intentaban, el barco estaba estancado. ¿Y saben qué pasó? El barco no fue destruido por una guerra, no fue destruido quizás por un fuego, por un incendio. El barco se comenzó a destruir de una manera silenciosa, pero muy rápida. Durante la mañana, durante la noche, en el tiempo de la congelación, la estructura del barco poco a poco comenzó a romperse. Poco a poco se comenzó a fracturar. Ahora los planes de aquella embarcación habían cambiado. Ahora no era un tema de cruzar la Antártida, no. Ahora era un tema de cuidar la integridad de todos los pasajeros, de toda la gente que estaba allí en aquel barco. Había que hacer algo. Así que el capitán tenía que tomar decisiones. Y allí había unos pequeños barquitos. Y comenzaron uno por uno a subirse en aquellos barquitos. Toda la tripulación sobrevivió. No hubo pérdidas humanas. Y eso me puso a pensar a mí algunas cosas. Y me ha puesto a pensar desde el momento que yo escuché esa historia. Porque hay muchas cosas en la vida que de pronto se rompen y cambian nuestra dinámica. Hay cosas en la familia que de pronto se alteran y rompen la dinámica de una familia. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El caso tal vez de un adolescente, 19, 17 años, 18 años, viviendo en un hogar, que llega con una noticia a la casa y te dice: mami, tengo un problema. Bueno, ahora el problema lo va a tener usted va a ser abuela. Cambia la dinámica de un hogar, ¿cierto? Hubo un embarazo no planificado en un momento que no es el correcto. Cambia. La noticia quizás de una visita médica que posiblemente tal vez era algo de rutina. Y que cuando usted llega del doctor, el doctor le dice: mira, aquí hay algo que necesitamos explorar. Hay algo y lo refiere a un especialista. Porque hay una mancha, porque hay un lunar, hay algo por ahí que de pronto tal vez no me agrada. Y un dictamen médico posiblemente cambia la dinámica, rompe la dinámica de un hogar. Una familia que posiblemente tal vez se ha mantenido firme en el Señor durante mucho tiempo, y ese hombre que era un fiel servidor del Señor le fue infiel a su esposa. Rompe la dinámica de la familia. Hay cosas que alteran la dinámica de la familia y que todos estamos expuestos constantemente. Siempre el ser humano es un ser dinámico, es ser de cambio. Y la vida no es una vida lineal. Qué hermoso sería que nuestra vida fuera lineal. Qué hermoso que en nuestra vida no pasara ningún problema, ¿verdad que no? Algunos de nosotros estamos experimentando algunas crisis ahí. Crisis de vida, la crisis de los 40, la crisis de los 50, las crisis de los 60, la crisis de la adolescencia. Y experimentamos nuestra propia crisis, porque la vida no es lineal. A manera de historia, pero algo muy cómico. Un amigo que en la iglesia, resulta que la iglesia toca piano. Y entonces yo nunca lo había visto tocando piano. Y lo vi tocando piano. Y me dice la esposa: ¿viste, Hugo? Ahora como él tiene 40, en la crisis de los 40 le dio por tocar piano. Y él se vuelve y le dice a la esposa: agradezca que no me compré la moto que quería. Todos pasamos una crisis, ¿cierto? En la vida. Porque así es la vida. Unas menos amenazantes que otras. Hay crisis, hay situaciones en la vida que de verdad nos apretan, nos hacen sentir que a veces la vida no tiene sentido, no tiene propósito y que no encontramos una solución.
Y hoy la familia de nuestra era está experimentando eso. Hoy estamos experimentando una gran cantidad de retos familiares, de situaciones que constantemente estamos enfrentando, de decisiones que tenemos que estar tomando, que a veces nos cuestionamos, nos hacen cuestionar. Hoy que celebramos aquí el Día de la Madre, algunas de ustedes se han cuestionado su rol materno. Algunas todavía están luchando y diciendo: yo no quise ser mamá. Yo me siento, después de que mis hijos se fueron de mi hogar, no me volvieron a llamar, no me volvieron a visitar, me dejaron sola. Y se sienten mal. Algunos padres hoy están viviendo tal vez la culpa porque nunca en su rol como papá se pudieron conectar con sus hijos. Y una vez un hombre le decía: Hugo, yo me arrepiento de que nunca pude disfrutar a mis hijas. Yo me arrepiento de que, y de verdad, él con su mirada llorando me decía: Hugo, de verdad me arrepiento porque yo trabajé, me esforcé, tenía un trabajo que viajaba por Latinoamérica y me di cuenta que eso no tenía sentido porque nunca pude disfrutar a mis hijas. Algunos de ustedes padres tienen 2, 3 trabajos y no saben lo que es disfrutar a la familia, porque llegan a la casa siempre cansados, malhumorados, cargados, desgastados. Y cuando sus hijos le dicen: ¿para qué jugar? No hay tiempo, estoy cansado. Hemos aprendido muchas veces a demostrar el amor dando. Y para nosotros muchas veces los hombres creemos que amar es: yo soy el que doy, yo soy el que ofrezco, yo soy el que me parto el lomo trabajando. Algunos piensan eso. Y le vamos partiendo el lomo. Claro. No es la forma, también nuestra responsabilidad. Para ellos esa no es la forma de amar. Siéntese. ¿Cuándo fue la última vez, papá, que usted le dijo a sus hijos: no, ¿sabes qué? Lo quiero mucho, te amo? Usted le dio un abrazo. Un papá, a veces, darle un abrazo a un hijo, eso no le pasa por la cabeza a veces a un hombre. O a mí no me calman así. No, esas cositas no son. ¿Cómo que no? Algunas de ustedes, señoras, han experimentado el dolor del sentir que sus esposos no son afectivos con ustedes. Una palabra de cariño, una palabra de amor, un abrazo, un detalle. Bueno, les voy a preguntar, pero una celebración del día de cuando se casaron, y si les hago un quiz aquí a la esposa, ¿cuál fue el día que usted se casó? Ay. ¿Saben que sin la banca no los perdemos? O a la esposa. ¿La esposa sí lo sabe? Sí. Oigan, qué determinación. La esposa nunca lo olvida. Y se lo perdona también. Pero es que el hombre padece de amnesia. Por eso se le olvida muchas veces que está casado y se comporta como una persona que no es casada. La palabra del Señor, encontramos una historia que vamos a profundizar. Y la encontramos en el capítulo 6 de Génesis. Y aquí vamos a hablar acerca de qué es lo que está ocurriendo hoy en nuestra era, en este contexto también, que se dio también prácticamente iniciando la historia de la humanidad. Y aquí en Génesis, el capítulo 6, nos va a hablar acerca de un personaje. Pero eso es lo que la palabra del Señor dice. Capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Y aquí es muy importante aclarar de qué están hablando, porque hay mucha confusión. Hay mucha gente que todavía no ha interpretado. Vamos a hablar de lo que la iglesia adventista habla acerca de este texto específico, porque alguna gente dice: pero ¿de quién está hablando aquí? Los hijos de los hombres. ¿Se refiere a los ángeles? ¿O se refiere a los demonios?
¿De quién está hablando aquí? Bueno, aquí para poder entender esto, por supuesto que ya incluso en el capítulo 5, versículo 3, habla acerca de la descendencia de Adán y nos habla aquí acerca de un hombre llamado Set. Entonces aquí hay dos linajes. ¿Recuerdan ustedes? Caín mató a Abel. Caín en la Biblia es considerado como el hijo de los hombres. Y Set es considerado el que era básicamente imagen de Dios, que era imagen también de su padre Adán. Así que estamos hablando aquí de eso. La descendencia de Set se unió con la descendencia de Caín. Y aquí comenzó entonces a darse un problema, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en ese contexto? ¿Qué fue lo que pasó? Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículos 2, 3 en adelante. Entonces dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Bueno, ¿por qué Dios ahora sí comienza a cortarle la vida al ser humano? Si estamos hablando acerca, por ejemplo, y usted comienza a leer el capítulo 5, se da cuenta de Matusalén. ¿Cuántos años tenía Matusalén? 900. Vean ustedes, y aquí va a comenzar a degradarse el ser humano. Estamos hablando de que hay una corta historia humana. Todavía la vida del ser humano no había evolucionado o se había desarrollado. Y cuando se utiliza la palabra evolucionar, para que no se asusten, no estamos hablando de Darwin, ¿verdad? El concepto de la evolución de Darwin, no. Es desarrollarse, eso es evolucionar. Sí, podemos evolucionar nuestra mente, desarrollarla. Ahora, estoy hablando de que la humanidad no era tan pecaminosa como la actual. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Ahora se iba a cortar la vida del ser humano. ¿Cuántos son? 120, dice la palabra del Señor. Capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Noten ustedes el contexto de lo que nos está hablando aquí la palabra del Señor. Gigantes. Pero si ustedes se sorprenden, ver a Shaquille O'Neal, que es un gigante, dice aquí que aquí vivían en la tierra, vivían gigantes. También después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Bueno, dice la palabra del Señor, muy importante, el versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, de su corazón, era de continuo al mal. Y noten ustedes qué triste lo que dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Estamos hablando de una raza que tenía poco de habitar la tierra. Ya el ser humano se había desconectado de Dios. Ya el ser humano había desechado la presencia de Dios, de su Creador. ¿Y no es eso lo que está pasando hoy en nuestros días? ¿No es eso lo que está pasando, lo que está ocurriendo hoy? ¿Cómo el ser humano quiere vivir de acuerdo a sus placeres? ¿Cómo el ser humano quiere vivir de acuerdo a sus preceptos, a sus ideales? Muchas personas no quieren ajustarse a lo que Dios demanda en su palabra y quieren vivir de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad del Padre. Noten ustedes, porque el problema no fue afuera, se originó dentro de la familia. Y hoy los problemas que estamos viendo en la sociedad no nacieron allá, nacieron dentro de la familia. Familias permisivas, familias que le permiten todos los hijos, donde no hay límites, donde no hay reglas, donde no hay dirección, donde cada quien puede hacer lo que le da la gana. Y paulatinamente, porque eso es progresivo,
se van alejando de Dios. ¿Cómo siente usted su relación con el Señor? ¿Cómo siente su relación con Dios? Usted personalmente, no me responda a mí, respóndase usted. ¿Siente que usted está conectada con el Señor? Porque si yo le preguntara hoy a usted, ¿qué hace aquí sentado hoy? ¿Qué hace hoy aquí usted sentado? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende de Dios? Y hay gente que está viviendo su vida espiritual como una tradición. Y tiene de tradición venir a la iglesia, no por necesidad, sino por tradición. Hay gente que se arrodilla y ora por tradición, no por conexión, no porque quieren buscar al Señor, no porque necesitan del Señor, no porque desean de que en el hogar algo diferente pase. Gloria a Dios. Hay gente que vive de esa manera y así vive su espiritualidad y cada vez se desconecta más del Señor. Pero dice la palabra que a Dios le empezó a crear el hombre. Usted puede leerlo, usted puede leer ahí. Usted puede leer ahí contexto o el texto bíblico. Usted no puede seguir leyendo la historia de este hombre Noé, porque dice la palabra que allí apareció ese hombre llamado Noé, que era diferente. Gloria a Dios. Que era un hombre que agradó al Señor. Y Dios se acerca a este hombre y le dice: Noé, he visto la maldad de este mundo. He visto que el ser humano cada vez se deprava más, cada vez hace lo malo, cada vez busca satisfacer sus deseos. Y Dios le dice a Noé qué es lo que va a hacer. Iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido. Iba a caer agua del cielo, iba a inundar. Y Dios le dijo: construye una barca. Y aquí la gran enseñanza, porque Dios le dice a Noé: construye una barca, pero no lo deja de acuerdo a la voluntad de Noé, sino él explica cómo debía ser esa barca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Los materiales, las medidas, ¿por qué? Porque Dios siempre nos indica, porque Dios siempre nos hace entender que su voluntad, sus planes son mejores que los nuestros. Porque somos limitados, tomamos decisiones limitadas. Pero si seguimos el manual de Dios, nuestra vida, nuestras familias serán diferentes. Gloria a Dios. Iba a haber una tormenta. Dios no le prometió a Noé quitar la tormenta. Le prometió un lugar donde su familia pudiese estar protegido en medio de la tormenta. Amén. Y qué hermoso. Porque desde el momento que Dios le dio esa noticia a Noé, hasta el momento que Noé salió de aquella barca, ¿sabe cuánto pasó? 1 año y 10 días aproximadamente dentro de la barca. Bendito Dios. Desde el momento que Noé entró, no cuando la construyó, sino entró a la barca. Porque ¿cuánto duró construyendo la barca? 120 años. ¿Se imaginan ustedes? Y vean lo loco de eso, para la gente que tal vez no ha escuchado la historia completamente. Porque es algo que pareciera que rompe la lógica del ser humano. Para ese momento no llovía. Y si Dios le dice a Noé que va a llover, está rompiendo con la lógica del ser humano. Porque hay cosas que ocurren en nuestra vida que tienen que romper nuestra lógica. Posiblemente tal vez hay una persona que está luchando hoy con un cáncer. Y clínicamente el doctor le ha dicho: mire, ya lo hemos hecho todo, lo hemos intentado todo. Y eso es muy evasivo, puede volver, puede regresar. No hay nada que hacer. Bendito. Pero Dios hace que el ser humano rompa la lógica. Gloria a Ese es Dios. 120 años construyendo, predicando, diciéndole a la gente: todo se va a destruir, arrepiéntanse, vengan conmigo a la barca y entren.
seguridad, tranquilidad, paz. Era dentro de la barca, no fuera. Y la gente no creyó. Bendito Dios. Y cuando Noé entró con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos, allí, dice la palabra del Señor, que se cerró la barca. Gloria a Dios. No con mano humana, se cerró la barca. Ya nadie podía entrar. Si usted lee los escritos de la hermana Elena, ella habla acerca de que cuando comenzó a llover, la gente se comenzó a asustar. Y cuando ya parecía que para ese entonces, dicen los escritos, que los ríos ni siquiera se salían, que todo el alrededor era hermoso. Y cuando comenzó a llover, ahora sí la gente se comenzó a asustar. Por supuesto, se estaba cumpliendo lo que aquel hombre había dicho. Y entonces dice que algunas personas comenzaron a subirse a los árboles, que incluso algunos se amarraron animales grandes y se fueron y subieron las montañas, porque los animales iban a buscar la forma de cómo huir. Pero no había forma, de que algunas personas ya intentaron subirse a la barca y ya no podían. ¿Por qué? Porque estaba cerrada, porque el tiempo de la gracia se había agotado, había terminado. Bendito Dios. Vivimos hoy en el tiempo de la gracia, Gloria a Dios. pero en algún momento se agotará. En algún momento la puerta se cerrará. Dice el texto 3:20, Apocalipsis, está a la puerta y llama. Gloria a Dios. Hoy está tocando la puerta, pero en algún momento la puerta se cerrará. Gloria a Dios. Por eso tiene que escuchar usted atentamente la voz de Dios. Gloria a Dios. Y Noé escuchó atentamente la voz de Dios. Gloria a Dios. Sobrevivió, no por la barca, sobrevivió por ser obediente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hoy en nuestro contexto necesitamos aprender a ser obedientes con Dios. Gloria a Dios. Amén. No es lo que usted quiera, no es lo que a usted le guste, no es su afinidad, es hacer la voluntad de Dios, Amén. Gloria a Dios. es escuchar la voz de Dios, Gloria a Dios. es tener el deseo de estar ahí en aquella barca y decir: Señor, yo quiero, así como lo decía aquel líder, recuerda Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Yo en primera instancia, mi esposa, mis hijos, todos nosotros, nuestro hogar, Gloria a Dios. servirá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y en aquel contexto ahí están. ¿Ustedes creen? ¿Se imaginan ustedes, ya hoy terminando? ¿Se imaginan ustedes dentro de la barca? Si estuvieron más de un año allí dentro de la barca, ¿cuánto fue que llovió? 120. ¿Cuánto fue que llovió? ¿Cuánto cayó? ¿Cuántos días cayó? 40 días, 40 noches. Ahí tenemos 40. Pero después dejó de llover. Pero la tierra que tenía que volver a hacer, el agua, bajar su nivel. Por eso estuvieron más de un año dentro de la barca. ¿Se imaginan ustedes la familia durante un año ahí metidos en una barca? ¿Qué vas a pensar usted en tiempo de COVID? Metido en su casa, peleando con su hermano, peleando con su hermana. Aquellos videos de aquel hombre que decían ahí por sacar la ventana la cabeza por la ventana. ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Que no aguanto a mi mujer! Hay cosas que se dan dentro de los hogares. La convivencia no siempre va a ser una convivencia pacífica. Hay situaciones que en el día a día también ocurren en nuestro hogar. No hay un hogar perfecto, una armonía perfecta. Hay discusiones de pareja, hay discusiones entre hermanos, hay discusiones entre padres e hijos, hay situaciones que arreglar incómodas, que pueden ser espiritualidad, que pueden ser temas económicos, que pueden ser tantas cosas. Mi amor, ya te he dicho tantas veces, cuando usted va a orinar al baño, baje la tapa. Ya tenemos 45 años de casados y nunca la baja. O que la suban. Ahora sí que la suben, pero cuando la suben que la bajen. Que la pasa de dientes. Que mamás luchando que cuando usted se levanta de la cama haga su camita. Y luchando que no me dejen zapatos tirados en la sala.
¿Verdad que sí? Pasa. Y esas cositas pequeñas a veces desgastan la dinámica de un hogar. Dentro de la barca posiblemente tal vez existían problemas. Y miren, vamos a terminar con esta historia. Voy a ver si se puede pasar. ¿Usted puede, por favor? A ver si lo tenemos por allí. Amigos, ustedes, yo no sé si ustedes recientemente escucharon la historia de este hombre. Este hombre es un político estadounidense, de hecho, bueno, un ex político estadounidense, 47 años de edad. Justin Fairfax se llama él, o se llamaba él. Este hombre era muy conocido en la política ahí en Virginia, vicegobernador, y él de alguna manera comenzó a tener problemas con su esposa. Algunos decían después de que el hombre tuvo una relación extramatrimonial y que debido a eso había desgastado su relación con su pareja. Así que él ya le habían dado un plazo para salir de su hogar. El juez le había dicho que tenía que irse de su hogar. Pero ese último día ese hombre tomó una determinación. Tomó la determinación de quitarle la vida a su esposa. En un matrimonio que tenían 20 años de casados. Él llegó y atentó contra la vida de su esposa, y allí mismo, en su hogar, en su propio hogar, se quitó también su vida. Y allí en su casa también, allí estaban sus dos hijos adolescentes, que fueron los que escucharon lo que estaba ocurriendo, los que tuvieron que tomar el teléfono, llamar a la policía para reportar que su padre le había quitado la vida a su madre y que él mismo se había suicidado. No, bendito Dios. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurrió? Aquel hombre atentó contra la vida de aquella mujer. ¡Qué triste! Porque eso ocurre en el hogar, eso ocurre en nuestros hogares. Tal vez no con una pistola, tal vez con una actitud, tal vez con una mala palabra, tal vez con una ofensa. Dentro del hogar hoy hay violencia. Hay cosas que no se dicen dentro del hogar. Hay daños que se han provocado en el hogar, que hay mucha gente que hoy está sufriendo, le llaman traumas. Me decía la señora Hugo, sufro porque desde hace mucho tiempo mi esposo a mí me maltrataba, el que era mi esposo. Yo lo he contado ya en varias oportunidades, pero no aquí en esta iglesia. Y que ella me decía, Hugo, mi esposa ya falleció, pero yo tengo un dolor en mi corazón porque él me maltrataba, porque él abusaba de mí, porque él, a pesar de que estábamos casados, él me obligaba a tener relaciones sexuales a mí, me abusaba. Y cuando él salía a trabajar, me dejaba encerrada en mi casa, le ponía candado a la puerta con una cadena, y yo no podía salir de allí. Y ella señora llorando, una señora de unos 70 años, allí sentada conmigo llorando. Una señora en una iglesia llorando, contándome su situación. Y me decía, Hugo, tanto dolor durante tantos años. Y como que mi vida se puso ahí en pausa y yo decía, ¿cómo hace esa señora para sobrevivir después de tantos años con ese dolor? Y me decía, Hugo, yo toda la mañana me levanto y vivo en un apartamento, un tercer piso, y todos los días yo me digo a mí misma, hoy es el día, hoy me voy a tirar por ese lugar y me voy a quitar la vida. Voy a pagar todo esto, voy a pagar este dolor en mi corazón. Ya no quiero seguir cargando esto. Dentro de un hogar. Hoy tenemos que tomar decisiones. Hoy tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé sabiduría para entrar al arca, para escuchar su voz, para ser obedientes. Cada quien sabe en su hogar qué necesita construir,
Cada quien en su hogar necesita o conoce qué es lo que necesita para que su hogar sea cada vez más seguro, más tranquilo, más respetuoso, donde todos podamos estar allí y donde algún día podamos disfrutar por la eternidad con aquel que lo hizo todo para que pudiésemos estar allí. Gloria a Dios. Ese es el llamado de esta hora. Bendito. Así que quiero finalizar con esto. Yo quiero hacer una invitación. Yo tengo un video por allí. Y con ese video vamos a hacer la oración final. ¿Lo tienen por ahí, verdad? Este audio, por favor. El video que tenemos por allí. Esa historia es una historia un tanto conocida de los Juegos Olímpicos en Londres. Posiblemente tal vez usted lo vio. ¿Puede bajar un poco, por favor? En el año 2012, ahí está ese corredor de Etiopía llamado Abel Mutai. Abel Mutai estaba a punto de ganar esa maratón que durante mucho tiempo él había entrenado. Y estaba prácticamente a unos pasos. Y paró prácticamente, bajó el ritmo, porque pensó que ya había llegado. Y atrás venía otro corredor, ¿lo ve? Es español, Fernández. Venía corriendo, la gente le gritaba, siga, todavía no ha parado. Y él no entendía. Él no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Para él, ya había llegado. Para él ya la meta había concluido. Para él ya había obtenido el primer lugar. Pero en esa historia, ese hombre, ese otro atleta español, Fernández, prácticamente lo empujó y le dijo, todavía te falta, todavía no has llegado, todavía no has concluido la carrera. Gloria a Dios. Y le ayudó a que ese hombre Mutai llegara de primero. Tal vez alguien diría, pero yo aprovecho y paso. Cuando a él le preguntaron, ¿por qué lo hizo? Él dijo, yo lo hice porque él era el ganador. Y yo tenía que hacerlo por él. Hoy, tal vez, le estoy hablando a alguien que cree que ya la carrera terminó. Tal vez a alguien desalentado, tal vez a un padre, a una madre, que se sienta así, que ya no hay oportunidad, que ya no hay nada que hacer. O yo soy aquel Fernández que le está empujando y que le está diciendo, aún no ha llegado a la meta, aún la carrera, la vida continúa. Gloria a Dios. Así que en esta hora quiero orar por usted, como papá, como mamá, como hijo, como esposa. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar. Y que usted le ofrezca su corazón, su vida al Señor, su familia. Que le diga ahí en su intimidad, Dios, yo quiero entrar a esta barca. Yo quiero ser obediente, Señor. Yo quiero construir un lugar diferente para mí, para mi vida, para mi familia. Dios tiene el control de su vida. Nunca lo he perdido. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que cuando vivimos en obediencia, cuando escuchamos tu voz, estaremos seguros y protegidos. Señor, queremos pedirte en esta hora que tú puedas poner un cerco de tus ángeles alrededor de nuestros hogares. Cuida a nuestros hijos, Dios. Bendícelos. Y permite que ellos nunca se aparten de tus caminos, Dios. Bendice nuestros matrimonios. Bendice a nuestras esposas, a nuestros esposos, Señor. Bendícelos, Señor. Provee, Señor, y dale salud, prosperidad. Y que también juntos algún día podamos estar por la eternidad agradeciéndote por tu protección y por tu amor.
Gracias, Padre, porque en esta iglesia sabemos de que tú has hablado. A cada uno de los que estamos aquí, Señor, haz que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre, Señor, hasta lo más profundo e íntimo de nuestro ser. Que pueda dar fruto al 100%, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Y gracias porque siempre harás tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor?